Parágrafo 251. El parágrafo 251 justamente se detiene en esa fracción de la sociedad civil que trabaja. Dice literalmente el parágrafo: por su naturaleza particular, el trabajo de la sociedad civil se divide en diferentes ramas. Recuerden ustedes que la crítica fundamental de Hegel a la sociedad civil no es que genere pobreza, desde luego es una crítica también, pero la crítica fundamental de Hegel a la sociedad civil es que ha multiplicado las necesidades, que ha multiplicado los bienes, que ha multiplicado la producción y con ello lo que ha hecho, dice Hegel, es diversificar el trabajo. Hegel no habla, como la economía política clásica, de una división social del trabajo producida por la ganancia. Con Adam Smith, por ejemplo, sabemos que la división social del trabajo se da porque, como el manufacturero lo que quiere es aumentar la producción, entonces la división social del trabajo y la división dentro del proceso de trabajo son la manera en que el industrial logra una productividad mayor con un número específico determinado de fuerzas de trabajo. Hegel no ve las cosas así. Hegel dice que la sociedad civil es la multiplicación de las necesidades. Es decir, para Hegel, la sociedad civil lo que ha hecho es multiplicar imaginariamente las necesidades. Hay una parte que probablemente recuerdan de la sociedad civil en donde dice Hegel, este, eh, qué cantidad de necesidades se han producido, cantidades artificiales, y vivimos en el artificio del deseo, ¿no? Ni se sabe, dice él, cuántos muebles, cuántos productos se han producido y la diferencia, la diversidad de las necesidades imaginarias, según él casi todas, ha producido la diversidad en los procesos de trabajo. Y lo que ha hecho es fragmentar al trabajador, porque ahora, con tantas necesidades, el trabajo se ha multiplicado en diferentes ramas. Es muy notable, lo recordarán ustedes, que Hegel cita a Diógenes el Cínico. Es decir, la crítica de Hegel a la sociedad civil es que ha multiplicado las necesidades artificialmente y por tanto vive en el artificio del lujo y el dispendio. Si Hegel hubiera vivido en nuestros días, el pobre hubiera caído completamente redondo, porque así por multiplicación de necesidades entendemos, hoy somos verdaderamente fanáticos de la necesidad. Vivimos en la necesidad completamente imaginaria. Bueno, pues a este horizonte es al que se va a dirigir las corporaciones. Dice Hegel literalmente, en las asociaciones, lo en sí igual de las particularidades alcanza su existencia como algo común. Es decir, asociarse por las ramas de trabajo es encontrar algo común ahí donde el proceso de trabajo lo que ha producido es la división, la separación, la división del trabajo dentro del proceso de trabajo, pero también la división social del trabajo, lo que ha producido es particularización. Las asociaciones, dice él, tienden a encontrar algo común ahí donde el proceso de trabajo ha fragmentado a todos los individuos. Dice él, con lo que el fin egoísta dirigido a lo particular se aprende al mismo tiempo como lo universal, puesto que la sociedad civil ha dividido el proceso de trabajo en muchísimas ramas industriales, artesanales, pues entonces, dice Hegel, esa particularización encuentra o empieza a encontrar en la asociación algo universal. Lo universal se había perdido, porque en la sociedad civil cada uno va por su cuenta. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de Adam Smith? Si uno tiene hambre, no va a la señora de las tortas de enfrente a decirle, tengo hambre, me regala usted una torta. O sea, no, dice Adam Smith, eso no tiene ningún sentido. Tú te diriges al que vende tortas con un billete en la mano o con unos zapatos dispuestos a entregarse, pero no puedes decirle simplemente de mi necesidad, tenga usted piedad. Bueno, pues eso dice Hegel, la particularización así no encuentra ningún fin común. En cambio, con las asociaciones, esa particularización, dice él, hace emerger lo universal que se había perdido en la sociedad. Continúa Hegel, de este modo, el miembro de la sociedad civil es, según su habilidad particular, miembro de la corporación. Bueno, aquí ya tenemos cada trabajador, de acuerdo con su habilidad particular, se une con otros que tienen una habilidad similar para formar ahora una corporación.
Una corporación es el agrupamiento, la asociación de trabajadores que tienen efectivamente un fondo común, es decir, o participan en el mismo proceso de trabajo o tienen la misma habilidad particular, son carpinteros, son doradores, son, qué sé yo, peluqueros, en fin, todas estas ramas particularizadas por la sociedad civil ahora se agregan en asociaciones y aparece, dice Hegel, lo universal. Aquí ya empezamos a ver, como les decía al inicio, lo que Hegel pretende con la corporación. Pretende hacer irrumpir lo universal, lo ético, en donde no hay eticidad, en donde hay solo diferencia, en donde hay solo arbitrio. Recuerden ustedes que en los parágrafos anteriores también Hegel decía que, por ejemplo, el problema del patrimonio en la sociedad civil, pues está librado completamente al azar, decía Hegel. Mire, en la sociedad civil usted puede tener un patrimonio, pero o bien es porque su papá se lo dejó, si su papá fue más trabajador que usted, pues entonces obviamente su papá le puede dejar algo para vivir, o bien, dice él, por azares del destino, usted nació en una familia en que le dieron educación, le dieron preparación y entonces tiene posibilidades en la vida. Pero ese patrimonio para muchos es meramente accidental. Muchos que ni nacemos de padres ricos, ni tenemos una educación aseada, pues entonces vamos a la deriva en el mundo y ese es justamente el problema de la sociedad civil, que nos deja a la deriva porque no hay ningún fin común. Aquí quizá vale la pena subrayar algo que es interesante. Hegel coloca la corporación en la sociedad civil. Nosotros tendemos a pensar en nuestros días que las contradicciones de la sociedad civil las debe resolver el Estado. Es decir, si hay un problema, por ejemplo, de salarios, el Estado tiene que intervenir para regular la contradicción entre obreros y patrones. Si hay una huelga, pues es el Estado el que tiene que participar para disipar las contradicciones entre unos y otros. Si, por ejemplo, viene una crisis como la que nos anuncia Trump, por ejemplo, pues entonces el Estado tiene que intervenir para salvaguardar el mundo económico de la sociedad civil. Bueno, eso Hegel no lo ve, no lo quiere. Hegel no quiere que el Estado participe en las contradicciones de la sociedad civil. Para él, el Estado, el momento posterior, se dedica solamente a lo político, a lo universal. Hegel coloca la corporación en la sociedad civil porque él tiene la idea de que la sociedad civil debe resolver sus contradicciones ella misma. No es el Estado, Hegel no es un estatista en ese sentido, a diferencia de los economistas modernos, ¿no? Que siempre dicen que el Estado debe ser el que resuelva las contradicciones flagrantes de la sociedad civil en el plano del trabajo, en el plano del salario, en el plano de la acumulación, en facilitar una demanda de trabajo, en fin. Las ferias de trabajo, por ejemplo, entre nosotros, pues son la intervención del Estado para evitar el arbitrio de que cada uno busque en el periódico una chamba. Hegel no ve las cosas así. Hegel piensa que la sociedad civil debe resolver en ella misma sus propias contradicciones. Por eso, tanto la policía como las corporaciones aparecen dentro de la sociedad civil. Hegel no cree que el Estado deba ocuparse de esas cosas. Para él el Estado es lo universal, nada más. La sociedad civil tiene que encontrar en ella misma la solución de las contradicciones que la aquejan. El individuo, pues, de acuerdo con su habilidad, se une con aquellos que tienen habilidades similares y se hace miembro de una corporación. Y dice él, cuyo fin universal es algo así totalmente concreto y no tiene más extensión que la industria, el negocio e intereses particulares. La corporación tiene un fin concreto, pero tiene también un límite, se dedica únicamente a la industria y el negocio e intereses particulares. Es decir, la corporación está directamente vinculada al mundo del trabajo. No tiene otro papel que el mundo del trabajo. No, uno no se reúne con trabajadores del mismo ramo para formar un sindicato o para formar un proyecto político. No, no. Tiene que ver únicamente con el horizonte del trabajo, porque lo que a Hegel le preocupa es cómo logramos que después de la diferencia de la sociedad civil vayamos encontrando un horizonte universal, un horizonte común en donde los seres humanos, abandonados a su suerte en la sociedad civil, encuentren en la corporación un preámbulo, un antecedente de la vida en común que es el Estado. Hasta aquí el 251.